Saludos amigos en este 20 de octubre de 2024. Bueno, mientras sigue coleando lo de ayer de Netanyahu, ese ataque a su residencia, también se sigue hablando, y de forma bien significativa, de ese misterioso documento, de esa misteriosa filtración a un canal de Telegram pequeñito. De hecho nosotros lo solemos citar bastante a menudo, Middle East Spectator, el cual publicó unos delicadísimos documentos de seguridad nacional acerca de un eventual ataque de Israel a Irán. Ahí se darían detalles demasiado precisos como para que esto no fuera de una gravedad extrema, bla, 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 bla. Obviamente aquí hay gato encerrado y probablemente lo más probable, en fin, probablemente lo más probable, nunca mejor dicho, lo más probable es que lo que se trate de lograr con esta maniobra es atrasar de manera artificial el evento para que coincida con qué es lo que va a ocurrir en apenas 2 semanas. Bueno, en unos días va a ocurrir la cumbre de los BRICS. Quizá el retraso sea para eso. Quizá se trate de hacer coincidir con la cumbre de los BRICS. Pero a nosotros nos da más que se tratará de hacer coincidir con las elecciones estadounidenses. Eso ya sí tendría mucha más lógica. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos paso a paso viendo este largo y oscuro viaje esotérico o pseudo-esotérico. Empezamos por Chatham House. Esta organización, lo vamos a ver más adelante, es una organización poco inocente y vinculada a cuestiones con ramificaciones insospechadas, vamos a decirlo así. Vamos a ver qué es lo que dicen. Nos hablan de la guerra de Irak y nos dicen cuáles son los posibles escenarios. Los dos primeros no tienen gran interés. Se habla de una guerra larga, una guerra de desgaste, bla, 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 bla. La siguiente sería una congelación del conflicto que en realidad conduciría a que mayormente se volviese a la guerra más temprano que tarde, porque el objetivo sería, pues ya lo ven ahí, la restauración de las fronteras de 1991. Ya las dos siguientes opciones que nos presenta Chatham House ya son más interesantes. La primera es la victoria de Ucrania. La victoria de Ucrania, lo cual implicaría una profundísima transformación del mundo y de Rusia en particular. Pero la más interesante de todas es la cuarta, en la que se especula acerca de la derrota de Ucrania. Y aquí es donde se puede ver que, bueno, lo ven en pantalla, la aceptación por parte de Ucrania de unos términos de rendición implicaría el cambio de un gobierno, la desmilitarización y la neutralidad. Curioso, no se menciona la desnazificación. Implicaría una partición de facto del territorio ucraniano, incluyendo el reconocimiento de las pérdidas territoriales y todas estas cosas. Teóricamente habría un gobierno afín en Kiev. Esto es lo que se especula aquí. Y bueno, digamos que la frase final es que, de todos modos, crearía un gran riesgo de descentralización, de insurgencia descentralizada, es decir, esos movimientos centrífugos de los que ya llevamos hablando estos últimos días, que son típicos en la aplicación occidental, es decir, cuando Occidente consigue sus objetivos, implanta una tiranía brutal, de una manera o de otra, si no los consigue, acaba encontrando la manera de implementar nacionalismos, tendencias o lo que sean de carácter centrífugo para dividir el país en cuestión. Y se refiere curiosamente a los territorios anexados por Rusia y con una gran inestabilidad o una prolongada inestabilidad en el resto del país. Tengan en cuenta las noticias que están saliendo. Las noticias que están saliendo las vamos a ver. Putin advierte que no permitirá a Ucrania tener armas nucleares bajo ninguna circunstancia. Pero más importante todavía, Zelensky dice que Corea del Norte entrena a 10.000 soldados para luchar junto a Rusia. Sería el primer paso de una guerra mundial. Ahí es donde ya lo dice. Y Zelensky propone que el ejército ucraniano sustituya a tropas de Estados Unidos en Europa tras la guerra.
Entonces, ¿qué es lo que nos quieren decir exactamente en Chatham House con esto de riesgo de insurgencia descentralizada en los territorios anexados por Rusia, es decir, dentro de Rusia, y una prolongación de la inestabilidad en el resto del país? Llevamos tiempo diciéndolo. Es fácil verlo venir cuando uno conoce los mecanismos, la lógica interna, la lógica inherente, digamos, del sistema occidental, etcétera, etcétera. Es obvio que si no se consiguen los objetivos, se van a conseguir de otra manera. Es decir, se va a buscar la manera de conseguirlos de forma alternativa. Y entonces ahí es donde Ucrania jugaría un papel de desestabilización dentro de Europa. Esa es la cuestión. Por eso destacábamos este titular. Zelensky propone que el ejército ucraniano sustituya a tropas de Estados Unidos en Europa tras la guerra. El presidente afirma que el conflicto puede terminar en 2025 si la OTAN invita ahora a Ucrania a formar parte de la Alianza Atlántica. Bueno, todo un caos. Bueno, ¿pero qué es Chatham House? Aquí en esta publicación italiana, tan lejana como 2007, hemos destacado un párrafo en el que se habla un poco de todas estas cosas y se menciona Chatham House. Se habla de un encuentro de ciertos personajes en un hotel y digamos que ahí se acaba conformando lo que es una idea que ya venía del Instituto Británico de Asuntos Exteriores, con sede en Londres, claro está, en el cual este Chatham House digamos que va a tomar forma en torno al concepto de tabla redonda, estos round table. Esto no es lo importante, bueno, ya ven ahí en pantalla el Royal Institute of International Affairs y el Council on Foreign Relations. Es decir, son estas organizaciones que están vinculadas dentro de la misma línea a ese aspecto que llega a un punto en el que deja de ser político para convertirse en otra cosa. Algunos consideran que se trata de consideraciones que podríamos catalogar como civilizatorias, pero la cosa va mucho más al fondo de elementos que se supone que ni siquiera existen. Lo vamos a ir viendo paso a paso, pero lo que sí que cabe destacar aquí es que fíjense qué cosas se mencionan. Se menciona a Annie Besant, se menciona la Sociedad Fabiana, se menciona la publicación The Economist, se mencionan muchas organizaciones y insistimos, ¿por qué se hace referencia a Elena Blavatsky o a Annie Besant, la Sociedad Teosófica? ¿Por qué razón todas estas cuestiones? Fíjense, Ruskin, el keynesianismo, todas estas cosas, ¿qué tendrán que ver o qué pueden tener que ver? Bueno, para entender esto es necesario empezar por el principio. Hemos sido educados en sistemas educativos dentro de una mentalidad concretamente vinculada al materialismo, un materialismo pragmático basado antes que nada en tres grandes bloques o tres grandes principios. Y es que todo ocurre por casualidad, no hay una causa original, una causa fundante, no hay un principio ordenado y ordenador, sino que lo que hay es un enorme caos. El problema con esto es que visto así de forma conceptual no parece gran cosa, parece una cosa de ratas de biblioteca, ¿verdad? De gente que se dedica a estudios aburridos que no tienen nada que ver con la vida real. Craso error, porque ¿cuáles son las implicaciones de una idea como esta? Si lo piensan a nivel ordinario, de la vida ordinaria, ustedes van a ver que si pensamos que todo es casualidad, que no hay ninguna causa fundante, ni ningún origen, ni nada de nada, nada que dé lógica o coherencia a la realidad, entonces vamos a sacar como conclusión que la vida no tiene sentido. Si sacamos como conclusión que la vida no tiene sentido, entonces ¿por qué habría de importar el orden? Es decir, ¿por qué habría de importar el orden en los diferentes aspectos de la vida? ¿Por qué habría de importar el orden a nivel familiar, social, político, económico? Es decir, ¿qué problema habría?
se trataría de disfrutar el momento, ¿no? Si la vida no tiene sentido, pero más o menos sabemos que estamos vivos, pues entonces se trata de disfrutar el momento y pasar de todo. Ya nada importa. Este es el primer concepto. Todo es casual. No se acepta, y esto no es ninguna tontería, en ámbitos académicos estadounidenses se llegó incluso a la persecución de un grupo de pensamiento que abogaba por el así llamado diseño inteligente, que negaba la casualidad de origen. Estos que trataron de abrazar esta idea, simplemente era una noción, sin más, y fueron perseguidos incluso dentro del ámbito académico estadounidense. El segundo concepto tiene que ver con la cuestión del equilibrio, es decir, si todo es un caos, si todo es realmente un desorden sin ningún sentido y sin ninguna lógica, entonces nosotros deberíamos percibir una falta de equilibrio. Sin embargo, no lo percibimos. Es decir, vemos que, el mundo gira, las plantas crecen, etcétera, etcétera. Entonces decimos, bueno, pero entonces, ¿cómo es posible que todo sea casual? Y ahí aparece la evolución. No, es que es un proceso mágico, usted no lo entiende. Es un proceso mágico en el cual el equilibrio se da porque sí. Sobre el caos se da el equilibrio y ya está. Entonces aquí convergen cuestiones religiosas. Convergen cuestiones religiosas como por ejemplo la ideología, la tendencia religiosa, la creencia religiosa, la ideología protestante vinculada a la cuestión del libre albedrío. Porque si hay un orden y hay un equilibrio, entonces hay una responsabilidad. Pero si no hay un orden, si todo es un caos, y no hay ningún equilibrio, sino que solo hay una evolución, un proceso inexplicable, mágico, que del caos pasa a configurar cierto orden o cierto equilibrio, siempre parcial y siempre en continua mutación hacia no se sabe lo qué, entonces ya no hay ninguna necesidad de ninguna responsabilidad. Entonces, digamos que la ideología protestante acabó sacando como conclusión que no existía el libre albedrío. Es decir, que Dios lo decide todo de antemano. Y si Dios decide todo de antemano, entonces decide también quién manda y quién no, quién es rico y quién no. Entonces la evolución pasa de ser un proceso mágico, aparte de ser un proceso mágico, es también un proceso providencial. Es un proceso providencial que coloca a cada cual donde debe estar. En ese sentido, entonces los que son ricos, su propia riqueza, los que tienen buena posición, su propia posición, etcétera, etcétera, son ricos, tienen buena posición porque la evolución lo decidió por pura providencia. Y este es el único sentido que hay. Esta es la única cosa a la que atenerse. Entonces el caos engendra un equilibrio con una jerarquía que no tiene nada que ver con el libre albedrío. Atención a esto. Y el tercer concepto, que ya lo hemos visto acerca de la cuestión de la responsabilidad, entonces lo que hace es derivar hacia el futuro. Es decir, en la tradición, cuando sí hay una causa original, fundante, un origen, entonces lo que tenemos es un equilibrio, como es lógico, y entonces lo que tenemos es un eterno presente, es decir, la memoria es siempre presente, la memoria del origen es siempre presente, entonces se produce una participación, bhakti, como lo denominan los hindúes, una participación de ese mismo origen. El ser humano, mediante su libre albedrío, participa del orden original. Ay, amigo, pero habíamos dicho que el sistema educativo nos ha educado en un caos, es decir, en un origen caótico, el cual evoluciona, cuyos resultados se verán en el futuro. A diferencia de este eterno presente, lo que tenemos es un eterno futuro. Es el futuro el que nos va a decir. En el futuro es donde se va a comprobar. Ahí es donde se va a saber todo.
Un futuro que obviamente y por definición nunca va a llegar. Es decir, que lo que tenemos es un puro fraude. Todo esto que hemos explicado hasta aquí, que es una síntesis muy rápida de la cuestión iniciática y de índole esotérica, deriva en lo siguiente que vamos a ver ahora. A partir de ahora, sí, bueno, ya han visto el Chatham House, ya han visto las conexiones peculiares. Fíjense que se menciona incluso a The Economist y sus misteriosas portadas, a veces proféticas. Y ahora vamos a ver, después de nuestro amigo Zelensky, vamos a ver a este curioso personaje llamado Borrell. Fíjense, la Comisión Nacional de Mercado de Valores blinda el expediente de Borrell sobre las acciones de Abengoa, pese a que el Supremo lo declaró no confidencial. El regulador fija ahora que la multa de 30.000 euros no era una amonestación pública, pese a que se publicó en el BOE, y también alertó del riesgo para España en la Unión Europea si se sometía a la ley de transparencia. La matriz de Abengoa en liquidación al desestimar el juez un último recurso. Esta noticia es de 2022, ya había empezado la operación militar especial. Ya teníamos a nuestro querido Borrell haciendo sus declamaciones sobre el jardín, en contraposición a la jungla. ¿Pero qué características tiene ese jardín? Las acabamos de ver. Caos, evolución, futuro. Y en medio de ese caos no hay responsabilidad. El señor Borrell fue condenado, de hecho, dentro de lo que fue un puro fraude en torno a las acciones de Abengoa. Básicamente, él supo con antelación que dichas acciones se iban a hundir y las vendió utilizando información privilegiada. No pasó absolutamente nada. Y como ven ahí, se dice que, bueno, que da igual, que aunque se publicó en el BOE no era una amonestación pública, y aunque el Supremo diga lo que sea, pues que no pasa nada y ya está. ¿Qué puede ser todo esto? Bueno, complementémoslo aquí. El laicista José Borrell se convierte en el ideólogo de la opción Pedro Sánchez. Este medio, Hispanidad, es un medio nada aconsejable. No lo ponemos aquí porque suscribamos a este medio o sus ideas. Simplemente es muy interesante esta información en concreto. La noticia, lo ven ahí, es de 2017. 2017. Y tenemos a nuestro querido Borrell. Bueno, vamos a leerlo. Por ejemplo, ha convertido a José Borrell en su principal asesor para materias sociales. Ya saben, vida, familia, libertad de enseñanza, libertad religiosa. Libertad religiosa. Es decir, hemos estado viendo la cuestión del libre albedrío. Al libre albedrío se le corresponde, o se le contrapone, mejor dicho, se le contrapone la libertad religiosa. No es lo mismo, no es lo mismo. En Estados Unidos esto está vinculado a ciertas utilizaciones pseudosimbólicas o contrasimbólicas en torno a la cuestión de la Estatua de la Libertad, que por cierto fue donada por franceses a Estados Unidos dentro de un plan de creación de ese Estado como entidad puramente moderna según los tres principios que hemos visto: casualidad, evolución, futuro, futurismo, progreso. Y esa estatua está también vinculada con el afrancesamiento en España. El afrancesamiento en España está a su vez vinculado a la cuestión laicista. El laicismo tomó forma en Francia como una tendencia que antes que nada abominaba de la tradición, no tanto de la religión cuanto de la tradición, es decir, de los principios de causalidad, ese origen fundante del que hablábamos, el equilibrio, la justicia cósmica, por así decir, y el eterno presente, la memoria. De eso es de lo que abomina el laicismo. Lo que pasa es que, por supuesto, esto tiene traducciones sociales y la gente piensa que lo que querían los amables laicistas era hacer que la pobrecita gente pudiera acceder a esas riquezas que eran acaparadas por el clero, ese condenado clero que, por cierto, fue despojado de todas sus, de gran parte de sus propiedades, con una serie de procesos que se llevaron a cabo en Francia, el último de los cuales fue a principios del siglo XX. Hay, de hecho, muchísima bibliografía al respecto,
es tan fácil como teclear en Internet para averiguar estas cuestiones, de cuál es el origen del laicismo, su razón de ser y a dónde condujo. Entonces, no se trata de hacer una sociedad laica en el sentido en el que, por ejemplo, lo entiende el señor Thierry Meyssan, que es un entusiasta de la Revolución Francesa. No se trata de eso en absoluto. Se trata de alcanzar otro tipo de libertad. Y es curioso porque aquí ya lo destacan en negrita, libertad religiosa. En cuanto a la libertad de enseñanza, es la libertad para implementar sistemas educativos en los que se condiciona a la gente para que por sí sola, con libertad, para que por sí sola acabe sacando como conclusión que este mundo es un caos, que el universo es un caos, que no hay ningún principio de nada, que lo único a lo que podemos atenernos es a la evolución y debemos aceptar su gran postulado, que es básicamente una negación del libre albedrío, es decir, la jerarquía existe porque sí, y que tiene su toque religioso, atención, tiene su toque religioso, es decir, al que es rico lo ha bendecido Dios, por eso es rico. Esto todo hay que ir entendiéndolo para poder comprender las líneas esotéricas de la geopolítica. De otro modo, no hay forma de hincarle el diente y todo pasa a ser una especie de conspiracionismo de pacotilla. Entonces, con estos conceptos ya vamos pudiendo entender. Y fíjense que aquí se menciona al señor Ferrer y Guardia. Y se hace referencia, Ferrer y Guardia, estuvo detrás de una serie de sucesos que hoy serían catalogados como terroristas en torno a la España de principios del siglo XX. A principios del siglo XX se llevan a cabo una serie de procesos en Francia de laicización y en España ocurren también cosas. Y hay una consonancia entre todas estas cuestiones. Fíjense que aquí se menciona en esta publicación, se dice que la Fundación Ferrer, como el propio Borrell defiende, la escuela pública y laica, muy laica. Es decir, ¿por qué razón esta manía con la escuela pública? En su ingenuidad, el pueblo considera que esto es porque es una cosa buena, porque los niños tienen que estudiar, porque tienen que aprender cosas y todo está muy bonito. Pero la realidad, por supuesto, es muy otra. Y en el momento en el que investigamos un poco, vamos a toparnos con una preparación de un proletariado, por usar el lenguaje marxista, una preparación de un proletariado para ser inserto en una máquina de producción industrial para tachán, en última instancia, hacerse con el control del mundo, uniformizarlo y transformar a la humanidad misma. Es que es para eso. Esta es la idea. Es la uniformización social, según estándares estatales laicos. Y entonces aquí esta publicación ya hace rápidamente la referencia a los masones, y además añade que son horteras. Bueno, sea como sea, además hace curiosamente referencia a la negación del principio de subsidiariedad. Es algo curioso. Esta publicación es de corte tradicionalista, con lo cual vaya usted a saber a qué se están refiriendo. Lo que de verdad nos importa es que fíjense que el laicista Borrell se convierte en el ideólogo de la opción Pedro Sánchez, y estamos hablando de 2017. En aquel momento Pedro Sánchez no era nadie. Y después se convirtió, en el rey de copas de España. Fíjense que Sánchez ha entrado en la órbita masónica de izquierdas, se dice ahí. Órbita masónica de izquierdas. La justicia social no le importa mucho, pero lavarle el cerebro a niños y grandes y a ser posible quemar alguna iglesia. Pues sí, podría resumirlo así, la ideología masónica de Ferrer Guardia. Bueno, esto es debido a los peculiares orígenes de esa tendencia en torno a Ferrer y Guardia. Hay muchísima polémica a ese respecto, no vamos a entrar en esa polémica, lo que sí que vamos a hacer es seguir la línea, vamos a seguir la línea. Y siguiendo la línea nos topamos con este libro que es absolutamente clave. Todas estas cosas que se especulan hasta aquí, que hemos visto hasta aquí, ¿qué base tienen? Bueno, pues tienen pruebas e incluso tienen pruebas documentales. Pruebas documentales. Este libro recoge, de hecho, todos los procesos vinculados a logias masónicas. El autor era masón
y digamos que presta especial atención a la cuestión de esa famosísima organización de los Illuminati de Baviera. Ha habido muchísima información durante estos últimos años acerca de los Illuminati, pero nunca se ha hecho referencia, no que nosotros sepamos, al auténtico trasfondo de esa cuestión. Insistimos, volvemos a repetirlo otra vez para que quede claro y no perdamos el hilo. Caos en contraposición a causa. Es decir, el origen de todo lo que existe, de la existencia misma, es un caos, según la postura moderna. Mientras que la postura tradicional dice que es todo lo contrario, que esto es absurdo y que la única cosa que tiene lógica metafísica, es que ese origen sería el puro orden y sería un origen fundante, es decir, no solo comienza esta manifestación, esto que llamamos mundo, sino que además lo sostiene. Esta logia, pseudologia, sociedad secreta, Illuminati, de la que tanto se habló, sostenía, entre otras cosas, estos principios. El caos, es decir, negaba el origen fundante, el origen primordial, como sea que se le quiera llamar. Por supuesto, sostenía las nuevas, novedosísimas tendencias que después iban a cuajar como evolucionismo. Tengamos en cuenta que este libro de John Robinson es de finales del siglo XVIII. Y por último, esta sociedad secreta, los documentos incautados a la sociedad secreta de los Illuminati, documentos que por lo demás son auténticos y públicos, también recogen la cuestión del futurismo o progreso. Y ahí se habla abiertamente de cuestiones como el laicismo, la necesidad del feminismo, la necesidad de la educación pública, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se dice mucho más, se dice para qué se quiere eso. Se especifica concretamente la necesidad de implementar sistemas para poder tener un control férreo a nivel político. Se especifica la necesidad de implementar cosas como el feminismo para poder disponer de carne fresca, y además se dice explícitamente en los escritos. Deberían leer el libro y comprobarlo por ustedes mismos. Es asombroso lo que se dice en ese libro y quizá más asombroso el hecho de que apenas se haya hablado de ello. Quizá por eso hubo esa profusión de teoría de la conspiración en torno a los Illuminati. Quizá lo que había que tapar era eso, lo más obvio y lo más elemental, y que es el elemento fundante de estas nuevas sociedades. Entonces, si a esto unimos las investigaciones que llevó a cabo el señor Guénon acerca de la pseudomasonería en torno a las constituciones de Anderson, es decir, la fundación de la masonería moderna en 1717, que está en relación con estas tendencias, con la emergencia de estas tendencias que, insistimos, venían ya de los tiempos de la Reforma Protestante. Si tenemos en cuenta todo esto, decimos, entonces ya resultará mucho, mucho más fácil ir entendiendo paso a paso qué es lo que pasa aquí y por qué hay estas conexiones al final políticas. Porque al final tenemos un personaje tan peculiar como Borrell hablándonos de jardines y junglas dentro de un contexto geopolítico muy definido de dominio del mundo, de transformación de Europa, guerra mundial, confrontación con Rusia. No olvidemos que Rusia insiste en la cuestión de los valores tradicionales. Todo esto se empieza a entender cuando se profundiza un poco más, lo cual es muy difícil y mucho más difícil hacerlo de manera sintética. Aquí estamos haciendo un esfuerzo de síntesis para que al menos se pueda comprender todo esto desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Y eso nos lleva a esto que ven en pantalla. Si ustedes quieren un ejemplo moderno y claro de qué puede ser todo esto y de cómo se articula, esta serie, Twin Peaks, especialmente en su última temporada, la tercera temporada, explica muy nítidamente, con mucha claridad, por supuesto que dentro de un simbolismo poderoso. Algunos de hecho considerarán que esto no es más que un ejercicio de exposición de imágenes extrañas y grotescas porque sí, ya está, pero si ustedes atienden a todo lo dicho hasta aquí, verán que aquí se dicen cosas muy profundas. El señor Lynch, que es el
quien está detrás de esta obra, expresa, de hecho, cuestiones que él mismo ha dicho están en vinculación con una noción diferente de la metafísica o de, digamos, ese origen del que hablábamos, y que vincula en última instancia a la tradición. Por supuesto, aquí hay mucho de ese aspecto intermedio, iniciático, de conocimientos iniciáticos y pseudo-iniciáticos, y la utilización para fines políticos, la serie se ve, y la utilización para fines políticos dentro de un contexto de perversión moral y de virtudes al revés, por así decir. Hay todo un viaje simbólico muy significativo dentro de lo que es ese Estados Unidos profundo, en los dos sentidos del término. Digamos que por un lado ese aspecto del Estados Unidos incluso vinculado a las tradiciones originarias, y por otro lado ese Estados Unidos de ese proyecto que dijimos más atrás, ese proyecto europeo con mucha fuerza, digamos, del punto de vista francés, revolucionario, que ya a su vez venía del planteamiento protestante y que tomó forma en Estados Unidos, tomó forma de forma explícita en sus instituciones, en su propio sistema, en sus símbolos, etcétera, etcétera, que tomó forma como el imperio que habría de traer otra civilización, una civilización diferente, que es de lo que nos habla Robinson en torno a esos papeles de los Illuminati, que él lo ve mucho más amplio que eso. Él no ve simplemente a unos locos de una logia, de una sociedad secreta de piraos que hacen cosas raras, no lo ve de ese modo. Él lo que ve, y lo explica en el libro, es un gran proyecto dentro de una degeneración general a nivel intelectual que está basada en los tres principios. Lo repetimos otra vez para que se entienda esto correctamente. Básicamente, el señor Robinson fue capaz de comprender que el quid de la cuestión estaba en la pérdida del conocimiento verdadero, el cual está vinculado a ese origen, a esos fundamentos primeros, esos principios primeros de tipo metafísico, es decir, el origen de la vida, del cosmos, es el orden, un orden fundante, un origen fundante. El segundo elemento sería el de un equilibrio, es decir, si tenemos un origen ordenado, entonces tenemos un equilibrio en base a ese origen, y esto en sí mismo implica responsabilidad. El ser humano entonces tiene una función de mantener el equilibrio para, de este modo, estar siempre presente, es decir, siempre conectado, en conexión con ese origen fundante. ¿Por qué? Porque es lo que le aporta identidad. Y el proyecto moderno lo que busca es otra identidad, la opuesta a esto que acabamos de decir. Es decir, todo es un caos, entonces el orden que percibimos ahí fuera es fruto de la evolución. Esto justifica por sí mismo, puesto que no hay otra justificación. Si no hay ningún origen, entonces la evolución justifica por sí misma. Y esto le da un carácter de máxima importancia al statu quo. Es decir, si usted es rico, entonces usted está bendecido por esa libertad religiosa, por esa nueva religión, la cual implica que no hay ningún libre albedrío ni ninguna responsabilidad. Entonces, se obra en el mundo dentro de un futurismo, un futuro en el que todo se va a arreglar, pero que va a llegar en el futuro, es decir, no va a llegar nunca. Y esto implica una pura y absoluta impunidad. Y esto, exactamente esto, es lo que nos permite entender la geopolítica actual dentro de sus diferentes variaciones. Entonces, cuando, por ejemplo, en el Chatham House hablan acerca de qué va a pasar con la guerra de Ucrania, lo hacen según esta perspectiva. Fíjense que para ellos no hay ninguna opción dentro de la guerra de Ucrania en la cual se plantee una alternativa. Las cuatro opciones que proponen, digamos que son opciones suyas. Una guerra larga, ¿para qué fin? Para acabar derrotando a Rusia.
Un congelamiento del conflicto, ¿para qué fin? Para derrotar a Rusia. Una victoria de Ucrania que obviamente derrota a Rusia y una derrota de Ucrania que, al leerlo en detalle, vemos que es para derrotar a Rusia. No se contempla otra posibilidad. Y en ese sentido, y solo en ese sentido, es cuando de verdad se comprende lo de nuestro laicista, como era catalogado aquí, Borrell. Aquí es cuando se entiende lo de su jardín. Cuando Borrell delira o parece delirar y empieza a hablar del jardín y de la jungla y todas estas cosas. O cuando los israelíes empiezan a delirar y empiezan a decir que Israel es el pináculo de la civilización, es, bueno, la quintesencia, etcétera, etcétera, obviamente refiriéndose al Estado de Israel. Lo que hay que entender es esto que hemos dicho hasta aquí. Es decir, existe solo una posibilidad y no existe ninguna alternativa a esa posibilidad, porque es visto desde un punto de vista esotérico, según el cual la naturaleza de la realidad es esa y solo esa. Y todo lo que se sale de ahí, es decir, por ejemplo, esos rusos apelando a los valores tradicionales, es algo indeseable, aberrante, es una aberración, una monstruosidad. Y no debe haber ningún reparo ni ningún problema en aniquilarlo. Y entonces ahora unan ustedes los puntos y pregúntense acerca de qué es lo que está pasando en Palestina y por qué. Y entonces se comprenderá mucho mejor. Unan también los puntos y pregúntense qué es lo que lleva haciendo Estados Unidos durante todas estas últimas décadas en todo el mundo. O más todavía, qué es lo que llevan haciendo los anglosajones, los anglosionistas, con todas sus derivaciones. Aquí ya hemos hablado de que los franceses, las élites de Francia, las élites de Alemania y de otros muchos lugares están totalmente comprometidos en el mismo plan, pero la hegemonía es anglosajona. Pregúntense qué ha estado haciendo esa hegemonía anglosajona durante los últimos siglos. Porque esto es lo que hay que entender para de verdad ir un poco más allá y llegar a una comprensión más profunda y más auténtica de la realidad que vivimos. Vivimos en una suerte de Twin Peaks. Vivimos una realidad caótica, absurda, donde ocurren cosas extraordinarias, pero que son incapaces o que son muy difíciles de asimilar. Ocurren cosas horribles de una manera que parece inevitable dentro de un sistema cerrado en el cual no hay escapatoria. Una realidad muy, muy hostil que presiona, que implementa esa presión psíquica para llevar a cabo o para conseguir en última instancia un objetivo único, una uniformización para lograr, para alcanzar la transformación humana. Y esto, insistimos, no es cosa nuestra. Esto está publicado. Fíjense que cuando hablábamos aquí de esta publicación italiana, fíjense cómo ahí mencionan a The Economist y todas esas organizaciones. Y aquí se podría añadir pues, a este tan famoso autor ahora, Yuval Harari, por poner un ejemplo, pero hay muchos más. El divulgador Richard Dawkins, sus valoraciones dentro de este contexto. Richard Dawkins, de hecho, se encuadra más concretamente en la cuestión de la evolución. Ya hemos visto lo que es evolución. Y hay que sacar una conclusión. Fíjese, empezamos con Chatham House y hay que ver a dónde hemos llegado. Así que bueno, un vídeo especial, un vídeo diferente para un domingo de reflexión y esperemos que haya ayudado un poco a comprender todo este galimatías, porque esta es una cuestión geopolítica, sí, pero es una cuestión que se asienta sobre esos tres principios esenciales de difícil comprensión debido a que hemos sido educados para otra cosa. Hemos sido educados, como veíamos aquí, para una libertad religiosa, una libertad de enseñanza, una serie de valoraciones, de formatos, etcétera, etcétera, conducentes a, bueno, lo que estamos viendo, no hace falta ni siquiera mencionarlo, todas estas nuevas tendencias que se están viendo en torno
a la búsqueda de la identidad de género, nos dice. Es decir, es por ahí por donde se busca la identidad. Si lo piensan, nos están diciendo que la identidad se busca en el caos. Nos lo están diciendo claramente. La cuestión es si esto se comprende y sobre todo si se comprende en su contexto. En fin, no insistimos más. Parece que ha quedado lo suficientemente claro, una cuestión muy difícil de sintetizar todavía más, pero que al menos hemos dado unas pinceladas esenciales acerca de cuál es la naturaleza del problema. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual, apóyennos en este esfuerzo intelectual, como han visto en este vídeo, es un esfuerzo notable, novedoso además, por desgracia novedoso, en el cual esperamos que al menos aportar nuestro granito de arena en esa necesaria reflexión, en esa necesaria construcción de una alternativa, porque, insistimos, todo esto que hemos visto hasta aquí es por definición cerrado, es un sistema por definición cerrado, es decir, no deja alternativa. Todo debe ser así porque sí y ya está. No va a dejar lugar a la alternativa porque se considera que la alternativa es aberrante por naturaleza. Esta es la consideración. Digamos que eso cerraría los tres principios de los que hablamos. La perfecta artificialización de todo. De ahí que tanto se hable de la inteligencia artificial. Lógico. Todo debe estar cerrado, incluso habría que decir que muy especialmente la inteligencia. Sin alternativa posible. En fin, lo dejamos ahí. Venga, un saludo muy grande y nos vemos en la próxima.